Gracias una vez más a todos ustedes y bienvenidos una vez más a la continuación de este ministerio en el año 2024 y en el estudio del libro de Josué. Vaya conmigo rápidamente a Josué capítulo 13. Vamos ya por el capítulo 13, el libro de Josué capítulo 13. ¿Cómo hemos titulado este mensaje? Cuidado, el conformismo te estancará. Cuidado, el conformismo te estancará. Vamos a leer desde los versículos del 1 al 13, Josué capítulo 13, versículos del 1 al 13. Dice la palabra: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda: todos los territorios de los filisteos, todos los de los gesureos, desde Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el escaloneo, el geteo y el ecroneo. También los aveos, al sur, toda la tierra de los cananeos, y Mehara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo. La tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-Gaad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Todos los que habitan en las montañas del Líbano hasta Misrefot-Maim. Todos los sidonios yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual se les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se la dio Moisés siervo de Jehová. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, toda la llanura de Medeba, hasta Dibón. Todas las ciudades de Seón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón, hasta los límites de los hijos de Amón y Galaad, y los territorios de los gesureos y de los maacateos. Está algo interesante todo esto, ¿verdad? Y todo monte Hermón y toda la tierra de Basán hasta Salca. Pero aquí vamos a entrar ya en la historia que vamos a ver el día de hoy. Versículo 12. Todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Andrei, el cual había quedado del resto de los refaitas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los gesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Bueno, lo que estamos viendo acá inicialmente es el hecho de que las peticiones de Dios para el pueblo de Israel ya se habían llevado a cabo casi en su totalidad. Sin embargo, todavía faltaba algún trabajo por hacer. Inicia este versículo 1 diciendo que Josué ya estaba un poco entrado en años. Se calcula que en este momento él andaba entre 85 y 100 años, en algún punto entre esos 85 y 100 años. Había sido muy intenso todo el tiempo que él había estado asistiendo a Moisés. Después que Moisés muere, todas las batallas que él había encontrado, recuerden ustedes cómo hemos ido estudiando todo esto, y vean la lista de lo que ellos hacen un recuento de lo que había sucedido, pero también un recuento de todo lo que aún faltaba. Muchas batallas, muchas guerras, muchos enfrentamientos, muchos desafíos. Y Josué, tal vez en este punto de la historia, ya no tenía las fuerzas necesarias para continuar. Entonces, después de toda esta lista, y vemos cómo Dios le da la orden y le dice: tú tenés que repartir esta tierra. La tierra era más grande de lo que ustedes y yo podemos imaginar. Si ustedes pueden googlear un mapa de todas estas zonas, si usted solo ponga mapa de Josué capítulo 13, usted va a encontrar todas estas ciudades. Era una zona geográfica bastante grande, que es por supuesto todo esto lo que pelea el pueblo de Israel hoy día.
y lo que reclaman, por supuesto. Dios había dado muchas posesiones en toda esa zona y le había dado instrucciones al pueblo de que exterminara a todas estas naciones. Pero vemos al final, en el versículo 12, que dice que todo reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Andrei, el cual había quedado del resto de los refaitas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas hubieron estos dos reinos a los cuales ya no les hicieron la fuerza, ya no se enfrentaron a ellos. Ya estaban cansados, abatidos, está bien, a estos los vamos a absorber. ¿Recuerdan ustedes a los gabaonitas que en algún punto de la historia habían llegado a decirle mentiras a Josué? Y ellos habían caído en la trampa y tuvieron que adoptarlos. ¿Se acuerdan que ellos después se volvieron los leñadores y los aguateros del templo? Hasta el día de hoy ellos tendrían, hubo una mezcla de culturas ahí y tuvieron que absorberlos. Pues aquí vuelve a suceder lo mismo. El cansancio, el estancamiento, el hecho de decir, bueno, somos poderosos, hemos vencido a todos, la mayoría de los pueblos de la zona, hemos conquistado esta tierra, no hay nadie que se nos ponga enfrente, ya a estos estamos muy cansados y a estos de Jesús y de Maca los podemos absorber. Y nosotros vamos a estar seguros de que no nos vamos a mezclar con ellos, sino que los vamos a absorber, digamos, no lo dice aquí la escritura, pero algo así como esclavos, o los ponemos a trabajar los trabajos que nadie de nosotros quiere hacer. Pero ese no era el plan de Dios. Pero esas no eran las órdenes de Dios. Las órdenes de Dios es acabar con todos y conquistar la tierra completa. Desde ahí vemos que hasta hombres que habían sido tan entregados como Josué flaquean en medio del cansancio. Como hombres tan dependientes de Dios, como lo hemos visto y lo hemos estudiado en la vida de Josué hasta este momento, que él no iba a una batalla sin preguntarle, sin consultarle a Jehová, decían los capítulos que hemos leído anteriormente. Aún a este hombre se le acaban las fuerzas físicas, aún a este hombre lo alcanza la edad y de repente dice, ya no importa, ya conquistamos todo, no creo que estos dos pequeñas naciones nos vayan a hacer nada. Entonces, sin embargo, no fue así. Vimos cómo se contamina el pueblo de Israel. Entonces es menester para nosotros y para nuestra vida ver cómo, aunque estemos cansados, aunque nos parezca que ya estamos suficientemente entrenados para la batalla, aunque ya estamos suficientemente listos para enfrentar lo que sea, no es bueno para nosotros empezar a ver como a nuestros enemigos como alguien débil. En este caso, estos dos reyes. Esa no fue la orden de Dios. Entonces empezamos a debilitarnos, empezamos a percibir de que estas dos personas o estos dos reyes no nos van a poder hacer ningún daño y terminan haciendo daño, como hasta hoy dice este versículo. Entonces vemos que la edad de Josué había empezado a hacer mella en él. Los israelitas se encontraron con tantos problemas porque no cumplieron de manera completa, al pie de la letra, el mandato de conquistar la tierra y echar fuera todos sus habitantes. Los tenían que echar de ahí a todos y encontraron muchos problemas. La presencia cancerosa de los pueblos restantes de Canaán empezaron a penetrar en la cultura hebrea, empezaron a contaminar la cultura hebrea, algo que ellos guardaban mucho. Sin embargo, en ese momento empezaron a aceptar otro tipo de adoración, empezaron a aceptar otro tipo de cosas en la sociedad, en su sociedad, y empezaron a desviarse de las cuestiones de Dios. ¿Suena familiar? Pues bueno, eso es lo que los cristianos hacemos hoy día en nuestras sociedades. Empezamos a normalizar las cosas que le desagradan a Dios. Empezamos a normalizar el pecado. Recuerde usted una generación atrás, quizás, un poquito antes de una generación atrás, recuerdo, probablemente mis abuelos, el irse a vivir con el novio o con la novia, eso era un escándalo. El salir embarazada, adolescente o joven sin casarse en la época de mis abuelos, eso era un escándalo. Sin embargo, ahora ese pecado está normalizado. Hoy vemos cómo los jóvenes se van a vivir juntos y
si no les va bien, pues cambian de pareja y ahí andan, ¿verdad? Eso ya está normalizado, ya todo el mundo lo ve bien y esas son el tipo de cosas que penetran a la sociedad y empiezan a minar los valores que Dios nos ha puesto en la palabra. Es por eso que ahora nosotros decimos, cuidado, el conformismo te estancará, pero no solo eso, sino también te contaminará. Entonces vemos que los planes de Dios para nuestra vida son mayores que los nuestros, pero a veces no logramos experimentar la mayoría de los planes de Dios debido al conformismo, el cual implica también en algún punto un desprecio contra las cosas de Dios. Es por eso que hemos venido hoy iniciando el año haciendo ese llamado para todos nosotros, para todos. No debemos conformarnos, debemos buscar la presencia de Dios, debemos buscar la unción del Espíritu Santo, debemos buscar a Dios en cualquier forma, en cualquier manera, usted escoja, pero no deje un día de que usted no busque a Dios en la lectura de la palabra, en la oración, en ir a su iglesia, a algún evento que haya ese día. Pero hay conflictos entre los sueños de Dios para nuestra vida y hay conflicto entre nuestros sueños y estos dos chocan a veces. Hay planes que nosotros tenemos, dice la palabra de Dios, que los planes de los hombres a veces no son los planes de Dios, así dice la Escritura, que nosotros hacemos planes y desarrollamos cosas y Dios realmente no está ahí. Entonces vemos como dice el versículo 1, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Dios ya sabía y entendía muy bien lo que estaba sucediendo. Entonces hay una causa del por qué hay conflictos entre los sueños de los hombres y los sueños de Dios para los hombres o para los seres humanos. Primero es por el mal manejo de las victorias del pasado. Nosotros hacemos un mal manejo de las victorias. Dios nos da la victoria y sencillamente nos sentamos y decimos sí, todo está bien, todo camina bien, ya no es necesario que yo lea tanto o ya no es necesario que yo ore tanto o ya no es necesario que yo vea tantas predicaciones o vaya tantas veces a la iglesia y las cosas empiezan a bajar su intensidad. ¿Por qué? Porque las victorias del pasado, como le sucedió al pueblo de Israel, les daban suficiente fortaleza y creían que tenían suficientes ahorros espirituales o suficientes ahorros en victorias como para que nada más pudiera suceder. ¿Qué causa es esta de cuestiones o qué equivocación es esta que nos puede causar una victoria o una derrota en lugar de una victoria? No medirlas con el plan original de Dios es el primer error. No medir nuestros planes con el plan original de Dios. Aquí podemos leer de los versículos 2 al 7 una vez más y leemos todos esos nombres y todo ese montón de príncipes que habían ahí y no se estaban midiendo, todavía faltaba mucho por hacer. Hace falta mucho en su vida por hacer todavía. ¿Qué no ha logrado? ¿Qué no ha logrado espiritualmente hablando? Pongamos algunos ejemplos. ¿Ha logrado usted llegar a un nivel más profundo de oración en el cual usted puede escuchar la voz de Dios, percibir la voz de Dios? ¿Ha sido usted bautizado por el Espíritu Santo? ¿Ha usted estado en un momento de la presencia de Dios que sacude su lugar? Todas estas cosas todavía faltan por conquistar. ¿Cuántos milagros ha visto? ¿Hace cuánto no ha visto un milagro express? Creo que esta frase del milagro express ya la hemos tocado en otras ocasiones. Pero si no se la repito, el milagro express para mí, pues este es un término muy de su servidor. El milagro express son aquellas pequeñas cosas que suceden a diario en nuestra vida cotidiana en donde no hay otra explicación más que vienen de Dios. Cosas pequeñas que a usted le llenan de gozo, cosas pequeñas en las cuales Dios se manifiesta en su vida. ¿Qué va a pasar también? Además de los milagros express que vienen de Dios, también vienen batallas express, porque cuando usted se la está pasando bien, viene Satanás y quiere deshacerle el momento a través de un tropiezo. Y eso sucede cuando hay batalla espiritual. Ahí es a donde tenemos que estar fortalecidos en Cristo y es por eso que lanzo este reto.
¿Cuál es el nivel que usted quiere alcanzar? ¿Cuáles son las otras naciones que usted debe conquistar para verdaderamente poseer la tierra prometida? Para verdaderamente ser llenos del Espíritu Santo, para tener todos esos dones. No se pueden tener todos, eso está claro, pero los dones del Espíritu Santo, los dones de servicio, todas estas cosas que Dios puede hacer a través de su vida, se conquistan. ¿Y cómo se conquistan? No es porque me las gane y las merezca, se conquistan en oración, se conquistan teniendo una buena, sana y fuerte relación con el Padre. Percibir lo que la otra gente necesita, es estar verdaderamente metidos con Dios, y es por eso que es el llamado de conquista para usted y para mí en el año 2024. Soy el primero que necesita eso, soy el primero que lo tiene que ir a buscar, soy el primero que tiene deficiencias, soy el primero que tiene que conquistar más naciones para Cristo. Pero le hago el llamado para que juntos, todos nosotros, podamos conquistar la tierra que todavía nos hace falta. Milagros Express, la unción del Espíritu Santo, la presencia de Dios que camine con nosotros, la comprensión y aplicación de la palabra de Dios, el poder llevar en nuestra vida un testimonio de poder. Todas estas cosas las tenemos que alcanzar en el 2024. No debemos conformarnos con lo que ya hicimos el año pasado, sino conquistar más tierras para Cristo, para su gloria, no para nosotros. Tenemos que tener claro que todo esto que hemos dicho y las naciones que se conquistaban en esta época han sido y siempre van a ser para la honra y la gloria de nuestro Señor, para nada más. No es para levantarnos el ego, no es para levantarnos el nombre, no es para levantar el rating, no es para llenarnos de más likes, es para darle la honra y la gloria al único que la merece. Se llama Jesús de Nazaret, aquel que vino al mundo a dar su vida por usted. El territorio prometido por el Señor está listo para ser conquistado. El contraste de Pablo lo podemos ver aquí al no conformarse con los logros que él ya tenía. En la epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14, el apóstol Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba puesto con los pies en la tierra. Pablo entendía que no había alcanzado todavía las metas impuestas por Señor y que había mucho más que conquistar. La exhortación del Señor Jesús es hacia nosotros a no conformarnos. Tenemos que estar siempre listos, siempre seguir adelante, siempre seguir en batalla, siempre seguir buscando. Habrán momentos como los de Josué. Todos somos seres humanos. Nos cansamos, nos hacemos viejos y ponga usted cualquier otra cosa. Y eso nos va a llegar a darnos un conformismo, una tranquilidad y que pensamos que todo está bajo control. Todos vamos a pasar por esto. Eso no es pecado, es descuido. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? A través de esta exhortación, cuidarnos para seguir adelante. Si te está pasando esto, busque a Cristo. Si le está pasando esto, siga buscando del Señor, siga orando. Como dijimos en alguna estación de recarga de hace un par de semanas, siga tocando la puerta, no deje de orar. La exhortación del Señor en Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 10 dice: ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacenta ganado, al volver del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. No hicimos más, solo lo que debíamos hacer. Hay que dar la mía extra en Cristo Jesús. Hay que dar la mía extra en Cristo Jesús. Al no ocupar nuestras experiencias para inspirarnos a llegar a otros niveles espirituales, cometemos el error de caer en el conformismo. El ejemplo de un conformista que podemos encontrar en la Biblia: había un rey llamado Joás. Si usted quiere ir rápidamente a 2 de Reyes capítulo 13, versículos del 14 al 19,
vemos esta historia. Este rey estaba en la época del profeta Eliseo y él era muy fiel, el rey. Y versículo 14 dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo, el rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec, hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Esta es una ilustración un poco compleja de entender. Tendríamos que hacer un solo estudio para explicar esto, pero vemos cómo había sido este hombre, este rey, había sido un poco blando y solo había golpeado 3 veces la tierra, cuando tenía que haber acabado con la obra que le habían dado y había tenido que haberse detenido en el momento que Eliseo le hubiera dicho, ya, tranquilo, ya estuvo. Unas cuantas veces más, que él fue muy tímido al momento de golpear la tierra. A veces hacemos eso con Dios. Nosotros tenemos que capitalizar los testimonios de Dios sobre nuestra vida para multiplicar la obra de Dios a nuestro alrededor. Y a veces somos muy tímidos en hacerlo. A veces podemos llegar a la gente y no lo hacemos sencillamente por no sacrificar nuestra imagen, por no sacrificar nuestro testimonio, por el qué dirán, por muchas otras cosas. No debemos ser tímidos como este rey. Al momento de capitalizar lo que Dios ha hecho con nosotros, por ejemplo, su tiempo de oración, a veces usted ni siquiera va a tener que hablar, la gente va a llegar a preguntarle cosas porque va a estar tan lleno de la presencia de Dios, porque va a andar caminando y la gente va a decir algo tiene esta persona, necesito ver ese rostro que se ríe, o ni siquiera se ríe, sino a veces anda en gozo nada más y quiero platicar con esa persona porque algo bueno voy a sacar de ella. No es de usted, realmente es del Espíritu Santo, es tener esa exposición con Dios. Y vemos cómo David, vamos a tomar el ejemplo de David contra Goliat, y vemos cómo David, habiendo estado en la presencia, él podía dar testimonio. Primero de Samuel 17, del 34 al 37, es una porción muy conocida. David respondió a Saúl. David estaba delante del rey y él quería ir a enfrentar a Goliat. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿A quién? Al oso o al león. Sí, un hombre matando a un oso o a un león, tomándolo de la quijada. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, hablando de Goliat, por supuesto, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Ahí está. Esa es la gran clave de todo esto. David al principio dice, yo era un pastor de ovejas y enfrenté osos y leones. Pero aquí él está diciendo, el que me libró de los osos y de los leones no ha sido mi fuerza descomunal, porque era un joven de baja estatura probablemente en comparación a Goliat, sino que él realiza y testifica que había sido Dios, Jehová Dios de los ejércitos, el que le había dado la fuerza y que lo había librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová está contigo. En ese momento nosotros testificamos de las batallas que hemos librado y ganado en el nombre de Jesucristo. Y es por eso que debemos usar estos testimonios para seguir adelante y no conformarnos. ¿Recuerdan ustedes también a los 9 ex leprosos? Eran 10 leprosos, pero hubieron 9 que no volvieron.
Solo uno volvió. Ese es uno de los mejores ejemplos en la Biblia que tenemos acerca de la gratitud a Dios. Estos 10 leprosos estaban clamando desde lejos a Jesús, como sabían que él iba a pasar por ahí. Y el Señor Jesús les dijo, vayan a que los revise el sumo sacerdote para que vean que ustedes están sanos. Y así hicieron. 9 se fueron, 1 volvió. Y ese 1 ni siquiera era judío, era samaritano. Y ese único regresó a darle gracias a Dios. Leamos esto, Lucas 17 del 11 al 19, y dice la Biblia, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio y les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué pasó con los otros 9? Únicamente fueron sanados, pero no fueron salvados a través de la fe. A veces no podemos conquistar toda la tierra porque estamos absortos viendo qué es lo que nos conviene. Estos 9 leprosos querían nada más ser sanos de la lepra, pero este hombre recibió sanidad, salvación, perdón de pecados y vida eterna. Aquellos se quedaron cortos por falta de visión. Entonces tenemos que las causas y los efectos de este conformismo. Vamos a ver algunos efectos, por supuesto. Uno de los efectos es que produce un retraso en la experiencia de la voluntad de Dios en nuestra vida. Nos quedamos pequeños espiritualmente. Versículo 1 decía, tú eres ya viejo, de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Bueno, a ese momento de la historia hay mucho conformismo, hay acomodamiento, hay cansancio físico, cansancio espiritual, hay deseo de darse vacaciones espirituales, porque creemos que ya la hicimos, como decimos acá en El Salvador, es decir, ya estuvo, ya no ganamos la lotería, entonces ya no tenemos nada más por qué seguir invirtiendo, por la incredulidad, que es la madre de todos los pecados, por supuesto. Hay unos ejemplos del conformismo en la vida cotidiana que ustedes pueden ver en los estudios, ¿verdad? Aquellos que todavía están estudiando en la universidad, en el colegio o en algún instituto de teología, a veces nos conformamos con pasar, nada más. Solo con pasar, no le apuntamos a las mejores notas, a lo que verdaderamente nos llenaría de orgullo, sino solamente pasar. En la salud, algunos de nosotros ni siquiera nos sacamos un examen médico al año, ni siquiera sacamos un examen de sangre, nada. Descuidamos por completo la salud. Eso nos da un conformismo en nuestro cuerpo. En el mejoramiento de la apariencia, no estoy diciendo, por supuesto, que uno tiene que ser ostentoso, pero a veces es bueno andar ordenado, ¿sí o no? Es cuidar nuestra apariencia para no parecer que estamos enfermos, para no parecer que estamos tristes o mal cuidados. A los hombres con barba, que tengan una barba bien recortada, un pelo ordenado, o por lo menos si tiene un peinado de moda, que sea el peinado de moda, no sé, el peinado de moda a veces son mechudos, pero no importa si está ordenado y se nota que es un corte. Pero es cuidarse personalmente para que la gracia de nosotros pueda llegar a las personas también. El conformismo en la vida cristiana es la falta de conocimiento bíblico, la falta de servicio a Dios. Es no buscar la llenura del Espíritu Santo. Es no importarle si llegan nuevas personas a la iglesia. Es dejar de evangelizar. Es no pedir los dones espirituales de parte de Dios. Hay momentos que son cruciales. Ir a la iglesia, estar congregados, eso, además que es un mandato de Dios, es algo especial y tiene muchos momentos especiales. El servicio, la estructura del servicio. Uno va y canta a Dios y esa es ofrecerle nosotros una ofrenda a Dios de adoración.
pueda cantar usted o no pueda cantar, gesticule o no gesticule. Entrar en el proceso de la alabanza es nosotros ofrecerle a Dios nuestra adoración. Estamos dándole una ofrenda a Dios. Después de eso viene la ofrenda monetaria, si usted quiere. Pues el ministerio hay que mantenerlo, hay que pagar la luz de la iglesia, hay que mantener limpias las sillas, etcétera, el sonido, todos esos gastos que se tienen, gastos de operación. Después viene el escuchar la palabra de Dios, que es la ofrenda de Dios a usted. Usted ya le dio ofrenda a Dios a través del canto, a través de la adoración. Ahora usted recibe la ofrenda de parte de Dios de usted. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene? Todas esas cosas son importantes que las vivamos. No podemos obviar esto, estar en comunión. Como decía el Señor, había que convocar a la asamblea, y la asamblea se reunía para poderle entregar adoración a Dios y después recibir la palabra de Dios. Y todo esto viene en la llenura del Espíritu Santo. Y hay un momento que es vital dentro de la iglesia, y es cuando la gente entrega su corazón a Cristo. Al final, después de haber disfrutado de la ministración, después de haber oído la palabra, el momento del llamado y que la gente entregue su vida a Cristo es sublime, es maravilloso, saca lágrimas ver cómo la gente empieza a caminar para estar delante de Dios, recibiendo la salvación eterna y el perdón de los pecados. Todo esto lo podemos hacer únicamente en la congregación. Es necesario congregarnos, es necesario crecer, es necesario anhelar todas estas cosas y muchos otros eventos que suceden dentro de la iglesia. He tratado de resumir nada más lo que sería una liturgia, o es el evento como tal de ir a la iglesia. Permitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales y experimentemos el crecimiento. Pues, dice la palabra de Dios, usa una ilustración en el libro de Apocalipsis. Dice que tiene que ser un colirio a nuestros ojos, que refresque nuestra mirada. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 15 al 19. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo. Aquí viene el consejo. ¿Cómo quiere usted salir de esta situación? De esta situación desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esa ilustración, o más bien esa reprensión que Dios le da a esta iglesia en el libro de Apocalipsis, es importantísima para el crecimiento espiritual y para salir del letargo, para salir del conformismo. La dimensión escritural del plan original de Dios está para todos nosotros. La resistencia al acondicionamiento, al costumbrismo religioso, al cuadro de la revelación bíblica, tenemos que estar ahí. Tenemos que ser productivos, tenemos que ser victoriosos, tenemos que entender la dimensión del impacto global que tiene el Evangelio de Jesucristo. Hasta lo último de la tierra, dijo él antes de partir en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Victoriosos en todas las dificultades, por supuesto. Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar. ¿Qué es lo que nos separa de Cristo? Nosotros mismos, cuando entramos en el conformismo y cuando nosotros dejamos pasar las oportunidades de crecimiento espiritual. Así que tengamos madurez. Estemos capacitándonos y anhelando, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo. Todos estos dones que están en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 en adelante.
hay que anhelarlos. La palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, los dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas y todas estas cosas que si usted es un poco curioso va a ir a leer 1 Corintios capítulo 12. No deje robarse la fe a través del enfriamiento. No deje robarse la fe a través del conformismo. La oración, a través de la oración vendrá la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos que conocer la esperanza que hay. Efesios capítulo 1, versículos 16 al 23. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Solo una cápsula, nada más una cápsula. No sé si usted acaba de leer conmigo esta parte, pero ¿qué detecta ahí? Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria y el espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Dios, la Trinidad, ahí está la Trinidad, ahí en medio de esto está la Trinidad. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es necesario que el Señor nos dé firmeza espiritual para experimentar sus bondades y entrar en la plenitud de Dios. Para ir terminando, quiero compartirles este mensaje, esta porción que es una de mis preferidas, porque revela gráficamente cómo opera esto de la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ahí está otra vez la Trinidad. Ahí lo acabamos de ver una vez más. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante ¿quién? El Padre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Para ser fortalecidos por ¿quién en nuestro hombre interior? Por el Espíritu. El hombre interior será fortalecido con poder por el Espíritu Santo. Para poder llegar a eso es necesario entregarle nuestra vida a Cristo, la llave de nuestro corazón, que pueda abrir los portones de nuestra vida y ubicarse en la parte más sensible que tenemos usted y yo, que es la parte espiritual. Para que esto pueda entrar, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Solo los que han sido llenos de la plenitud de Dios saben de qué estamos hablando. La plenitud de Dios. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior a través de su Espíritu Santo, que va a llevar como conclusión ser llenos de la plenitud de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar todos nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado con ese conformismo. Josué 13:14 dice, pero la tribu de Leví no dio heredad, los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Cuando él empezó a repartir la tierra, Leví era la única tribu que no iba a recibir tierra física, pero les había dado la autoridad espiritual. Y para ellos no iba a haber un espacio, sino que todos ellos iban a tener que sostener a la tierra, a la tribu de Leví, por su poder y su autoridad espiritual. Nosotros tenemos que aceptar el destino que Dios nos ha dado. Y el destino que Dios nos ha dado es buscarlo cada vez más, conquistar las tierras que nos ha dado y llegar a verdaderamente alcanzar todas las metas que Jesucristo ha puesto en nuestro camino. Tenemos que obligarnos a experimentar las promesas de Dios a través de la fe. Si usted quiere llegar a esto, yo le recomiendo que abra su corazón y reciba al Señor como Salvador, a Jesucristo como Salvador, para que esto que leímos en Efesios capítulo 3 se materialice en su vida y que sea su interior lleno del Espíritu Santo, para que pueda entrar en la plenitud de Dios.
Dios le va a dar perdón de pecados y vida eterna, y le va a dar la fortaleza, la guianza, las instrucciones, el mapa por dónde irse para conquistar las metas que Él ha diseñado para usted. El Espíritu de Dios le hará saber cuáles son esas metas. Si usted quiere dar ese paso de fe, yo le invito a que haga una oración ahí donde está. Si nunca lo ha hecho y nunca le ha dicho a Cristo que sea parte de su vida, le invito a que lo haga. Y diga conmigo esta sencilla oración: Señor Jesús, reconozco que eres Dios, que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que a través de esa sangre que derramaste has limpiado mis pecados. Por eso hoy reconozco que soy pecador y por eso me arrepiento, pero sé que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por darme esta oportunidad. Lléname, Señor, de tu Santo Espíritu y ayúdame a tener la plenitud de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.